Por supuesto tenemos que agotar, porque no vamos a claudicar tampoco ante el abuso, ante el acoso y ante todo lo que significa evidentemente esta transición. Y no vamos, reitero, a claudicar de ninguna forma en lo que significa la defensa de los intereses. Todas las cuestiones son falsas. En una entrevista a Octavo Mandamiento, el fiscal Rafael Vela rompió su silencio luego de que fuera suspendido de su cargo de coordinador del equipo especial Lava Jato, asegurando que este tipo de acciones en su contra se realizan bajo la sombra y en concertaciones ilegales, en lo que calificó como un abuso y arbitrariedad por el trabajo que hace desde el grupo de fiscales que tiene a cargo en el caso de megacorrupción de Odebrecht. El fiscal superior profesional Carlos Muñoz León fue quien impuso su suspensión. Lo curioso es que recién este 4 de octubre asumió este cargo y su puesto en la Autoridad Nacional de Control. Ese mismo día se apareció en su oficina para entregarle un papel al fiscal y en ese mismo día lo suspenden, dejando en duda cómo pudo revisar todo el expediente incluso sin escucharlo. Rafael Vela dejó muy claro que no claudicarán ante el abuso y el acoso y no permitirán que afecten su determinación porque ese tipo de circunstancias ya las pasaron con Pedro Chavarri y con otros que buscaron su salida. Por eso hará uso de todos los mecanismos que la ley prevé para convertir ese abuso y arbitrariedad, porque lo que quieren es retirarlo de sus funciones para que no puedan terminar sus casos, como el de la señora Keiko Fujimori. A continuación te mostramos el video. Inquietos y fue muy sorprendente la noticia de su suspensión, para decirlo en términos estrictos, de acuerdo a esta resolución, a usted sumando 3 quejas, ¿no? O 3 aparentes faltas muy graves, dice aquí, infracciones administrativas que usted habría cometido. En total, sumando las penas, ¿no? Usted ha sido suspendido 8 meses y 15 días del cargo de coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. ¿Qué hizo usted de grave para que lo hayan suspendido? Bueno, esta situación se remonta al año 2020, señor Chincha, cuando en mi condición de fiscal superior que se encarga de representar los intereses del Ministerio Público en las instancias de apelación, me ocupaba el tener que asistir a la audiencia de apelación de la prisión preventiva de la señora Keiko Sofía Fujimori. En esas circunstancias hice algunas declaraciones que fueron materia de algunos intereses dentro de los medios de comunicación respecto a un tratamiento que nosotros criticamos en la resolución judicial que le concedía la apelación a la señora Fujimori. ¿Qué dijo? ¿Recuerda usted? Le pido un ejercicio Específicamente de se trataba de la aplicación del plazo procesal a la apelación de la señora Fujimori. ¿Ya? Desde la perspectiva de la Fiscalía y de uno de los jueces superiores que integraba ese colegiado, la señora Fujimori había dejado transcurrir el plazo para apelar la resolución que ordenaba su prisión preventiva. Entonces, nosotros, como correspondía en términos de legalidad y de aplicación igual para todos de los plazos procesales, solicitamos de que la resolución quede consentida y se declare inadmisible el recurso de apelación de la señora Fujimori. Entonces, después usted hace otras, porque aquí hay 3 faltas, explíqueme, son 3 faltas, una de 4 meses, una de 15 días, 4 meses. Pero se tratan de las mismas declaraciones a la prensa, que en realidad han sido... Tres sanciones por una misma declaración. Sí, porque han sido subsumidas en distintos tipos de falta para agravar la figura que específicamente se estaba investigando administrativamente. De esa manera buscar... a través del agravante de esa conducta, que la sanción también sea una sanción mucho más drástica. Me deja, digamos, haciendo ruido, agrava. O sea, hay una intención, digamos, arbitraria o habría existido un tono de querer agravar su sanción, ¿es lo que usted está diciendo? Es evidente, señor Chincha, porque comprenderá usted de que en el trabajo del Ministerio Público los coordinadores nacionales ejercemos permanentemente un nivel de voceduría. Usted debe haber entrevistado a varios fiscales en el transcurso seguramente de su experiencia profesional y es porque resulta indispensable que nosotros rindamos cuentas a la sociedad respecto a los casos que tenemos bajo nuestra encargatura. Entonces, en esa medida, naturalmente que dentro del cumplimiento de esas funciones nosotros tenemos que también ejercer una crítica muchas veces de las decisiones judiciales y eso es parte del derecho que la Constitución le reconoce no solo a los fiscales sino a cualquier ciudadano. A usted como comunicador se le reconoce el derecho de criticar una decisión judicial y que como tal, por supuesto, sin faltar a lo que se consideran los deberes funcionales, uno tiene intrínsecamente siempre la probabilidad de poder criticar dentro del ejercicio de su trabajo. Pero en este caso,
Por el contrario, luego de la llegada del señor Alejandro Toledo, en realidad, se reactivaron un grupo de investigaciones que venían siendo parte de lo que es, digamos, el trabajo habitual de los órganos de control, ¿no? Y es en ese contexto... Perdón, ¿por qué por Toledo? ¿Qué tiene que ver Toledo? Bueno, porque a partir de ello es que tanto al fiscal Pérez como en mi caso se nos iniciaron investigaciones y se reactivaron las investigaciones que teníamos dentro del órgano de control, que tenían, como ve usted, de manera evidente una antigüedad significativa, porque estas declaraciones fueron realizadas en el mes de mayo del 2020, o sea, prácticamente hace 4 años, durante la pandemia del COVID-19, efectivamente, y eso ha merecido el transcurso de todo este tiempo y recién fueron reactivadas a partir de la llegada del señor Alejandro Toledo. A ver, disculpe, ¿no? Pero más allá de este papelito, hay un universo en este momento, ciertos medios, ciertos voceros, ciertos políticos que denostan, ¿no? Constantemente escriben diatribas contra usted, contra su equipo, que no han conseguido nada, que son, disculpe, ¿no? Estoy parafraseando, dos inútiles, que no han sacado a la luz ningún caso, que todo esto ha demorado mucho tiempo, que el acuerdo fue un acuerdo entreguista. Eso es lo que se ha estado escuchando en los últimos 2 meses, con mayor decibel. Y viene esto. ¿Hay una relación? Bien, mire, yo por supuesto que tengo una inferencia lógica deductiva de una cuestión con otra. Todas esas cuestiones son falsas, señor Chincha. Yo en más de una oportunidad he puesto en conocimiento público de que nosotros en el equipo especial Lavallato tenemos 15 acusaciones que decididamente el equipo especial ha formulado y ha presentado ante el Poder Judicial sin ningún nivel de selectividad. Pero es cierto, señor Chincha, que nosotros, dentro del ejercicio de nuestro trabajo y guiados por la evidencia que hemos incorporado dentro de todo este tiempo, finalmente hemos acusado a personajes que son parte de la política porque son expresidentes constitucionales de la República, como el señor Alejandro Toledo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Ollanta Humala Tazo, el señor Martín Vizcarra, la señora Susana Villarán, entre otros personajes que finalmente, y la señora por supuesto Keiko Sofía Fujimori, entre otros personajes que son parte de la vida cotidiana dentro de lo que ha correspondido el ejercicio de las tareas del caso Lavallato. Y le añado algo, porque yo tengo una doble condición dentro del ejercicio funcional. También soy el coordinador nacional del sistema de lucha contra el lavado de activos. Por ejemplo, en el sistema de lucha contra el lavado de activos me ocupa también ser el fiscal superior que representa los intereses del Ministerio Público en el caso de la señora Dina Boluarte y del señor Vladimir Cerrón. Y entonces todas estas circunstancias son parte transversal inevitablemente de la política. Y eso ciertamente y de manera permanente puede generar esos extremos de opinión que usted hace referencia. Pero nosotros hemos trabajado sin ningún nivel de selectividad. Por eso es que disputamos un enfrentamiento y una confrontación, si no solamente guiados por la ley y por la evidencia, señor Chincha. Nosotros no podemos ser selectivos. Hemos tratado de enfrentar a todas las personas que finalmente han tenido una participación en un grave caso de corrupción transnacional, de lavado de dinero, de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, con permanentes dificultades. Recordará usted que el día 31 de diciembre a las 9 de la noche, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, ex fiscal de la Nación, ex fiscal supremo, condenado en primera instancia, precisamente decidió el cese de funciones del fiscal José Domingo Pérez y en mi caso, y buscaba evitar precisamente la firma del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht. Curiosamente, el día martes debería declarar el testigo, en este caso colaborador eficaz, Jorge Enrique Simões Barata. El día de mañana hay una prueba anticipada del señor José Graña y el caso Lavajato tiene un activismo permanente y por eso no nos resulta tampoco particular toda la avalancha de críticas interesadas. El día de ayer a mí me tocó representar los intereses del Ministerio Público en la apelación que formuló el Ministerio Público sobre el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. De tal manera que estamos permanentemente sujetos al control judicial, señor Chincha, de la litigación. A ver, entonces, dicho esto, esta no es pues una resolución que además la ha perpetrado, digamos,
un fiscal de nombre Carlos Alberto Muñoz León, que de Ucayali se lo trajeron ayer a Lima y ha sido el que bajó la guillotina. Mire, de hecho... ¿Lo hace solo, por la libre? Mire, de hecho, el fiscal superior hoy día apareció en mi oficina, cosa que es inédita, señor Chincha, porque yo no conozco el caso de ningún fiscal que la autoridad de control le notifique a través de fiscales superiores y fiscales provinciales. El acto de notificación es un acto formal que normalmente conlleva un mensajero o una casilla electrónica. Bueno, resulta que en mi caso y en el caso del doctor Pérez, nos notifican fiscales que premunidos de sus medallas y sus distintivos llegan a nuestras oficinas para entregarnos un papel y una resolución. Bueno, el señor fiscal superior apareció hoy día por la mañana, notificó 3 resoluciones, luego retornó a las 4:30 de la tarde, pudo haber notificado en ese momento en la mañana, pero resulta, señor Chincha, que era su primer día de trabajo. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo fue capaz de revisar todo el expediente, todo lo que se considera dentro de la evaluación, incluso sin escucharme, porque previo a cualquier sanción, señor Chincha, uno tiene derecho a ser escuchado, a ejercer su defensa a través de los mecanismos que la ley corresponde. ¿Usted no ha dado un descargo? Ninguno oralmente, porque Y de otra frente lo manera, suspendieron. si el señor se aboca al conocimiento, Ya. el señor debe dar la oportunidad de conocer. Pero no esperó nada. Lo que hizo fue expresamente, hoy día asumió, porque entiendo de que la resolución se publica en El Peruano el día de ayer, la resolución que incorpora a este fiscal superior provisional a la autoridad de control, y el día de hoy emite una sanción que, como usted ve, es una construcción de varias páginas. Ya, pero a ver, entonces, eso es plausible, ¿no? Dentro de la objetividad de la situación. Él no va por sí solo, pues. O sea, él no va porque voy a hacer méritos, ¿no? Me acaban de nombrar, Escobita Nueva barre bien, entonces yo voy y digo, voy a sancionar a estos 2. ¿La fiscal de la Nación qué tiene que ver aquí para usted? Mire, la señora fiscal de la Nación es quien tiene que, a pedido de la Autoridad Nacional de Control, nombrar a los fiscales que se requieren dentro de la estructura funcional de la Autoridad Nacional de Control. Porque la Autoridad Nacional de Control es una institución híbrida. Tiene un jefe que no es un fiscal supremo, que no forma parte de la carrera fiscal, que lidera una autoridad, pero de fiscales de distintas instancias. Por tanto, los fiscales que son parte de la autoridad de control, a pedido del jefe de la autoridad de control, son incorporados a esta estructura que se presume autónoma de lo que significan las tareas propias del ejercicio de sus funciones. Entonces, la señora fiscal de la Nación, a pedido de la autoridad de control, nombra a este señor el día de ayer. Entiendo que debe haber juramentado o ayer por la tarde o muy temprano hoy día por la mañana, porque las resoluciones en El Peruano surten efectos a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, entendemos en qué momento, porque incluso me visitó durante la mañana el día de hoy. Entonces, ¿en qué momento revisó todo el expediente? Parece que lo ha hecho de una manera absolutamente veloz. Si uno pensase mal, ¿no? Diría, ha sido enviado por la propia fiscal de la Nación. Mire, yo no podría decir eso porque el fiscal superior provisional depende de la autoridad de control y el oficio que solicita su incorporación es más bien del jefe de la Autoridad Nacional de Control, del señor Fernández Gerí. Él es el que le pide a la fiscal de la Nación que determinado componente de la institución finalmente se traslade y sea parte de su estructura funcional. Ya, pero la fiscal no está ahí de adorno, pues. Bueno, mire, yo no puedo dar un testimonio de ello porque las funciones de la Fiscalía de la Nación son precisamente nombrar a los fiscales en los distintos estamentos que se requieren y la autoridad de control también. Ya, pero ¿quién ha ejercido entonces esta suspensión en realidad? Porque estamos hablando del contexto de ustedes son unos ineficientes, ustedes son entreguistas, Odebrecht se ha llevado toda la plata, usted no metió a nadie preso, váyanse. Y de pronto pasa esto. Es correcto. Entonces, no es casual, pues, ¿no? O sea, no es que el señor dijo con todo el poder plenipotenciario que tiene, que no tiene. Comprenderá que este tipo de abusos y este tipo de acoso se da también dentro de las sombras de las concertaciones que no son lícitas. Yo no puedo evidenciar nada directamente, pero sí puedo tener una inferencia respecto a los casos que son de mi responsabilidad, señor Chincha, dentro de una estructura en la que yo lidero un grupo de fiscales. Pero ya no.
Sí, lo sigo haciendo porque todavía esto es materia de un recurso de apelación. Pero Y está yo voy a, suspendido y usted. yo no, formalmente yo tengo que apelar esta resolución, no Ya. voy a ser suspendido hasta que la apelación sea resuelta. Ciertamente yo no tengo ninguna expectativa de objetividad y de imparcialidad de la autoridad de control, por tanto voy a tener que actuar dentro de todas las posibilidades que la ley me prevé. Una de ellas ha sido, señor Chincha, el solicitar a la, a la Junta Nacional de Justicia precisamente de que se haga cargo de esas investigaciones, porque finalmente nosotros, en general, digo por el caso del doctor Pérez y en mi caso particular, no es que rehusamos la investigación, sino que necesitamos una investigación que sea imparcial y objetiva dentro de esa situación. Como decía un tío mío, a mal palo se arrima, porque justamente están ahorita por sacar a varios de los integrantes de la Junta. ¿No encuentra una conexión? Sí, pero es que lo que la ley determina, señor Chincha, comprenderá que el Yo órgano lo sé, encargado... pero usted se ha dado cuenta y, que ciertamente, hay todavía... ciertas arbitrariedades en todavía la denuncia quedan, contra los integrantes de la Junta. Sí, claro, ¿no? pero ciertamente quedan algunos espacios, el espacio también de la defensa constitucional. Tribunal. Incluso hemos solicitado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos ¿Cuándo lo ha Humanos. hecho? Lo hemos hecho ya hace 2 meses, eso está es materia de apelación, perdón, es materia de evaluación, Ajá. y eso ha sido además objeto de solicitud de informes a la propia Autoridad Nacional de Control, o sea que la Autoridad Nacional de Control conoce de todas estas circunstancias, señor Chincha. Nos quedan algunos espacios que, por supuesto, tenemos que agotar, porque no vamos a claudicar tampoco ante el abuso, ante el acoso y ante todo lo que significa, evidentemente, esta transición. Y no vamos, reitero, a claudicar de ninguna forma en lo que significa la defensa de los intereses, porque nosotros, señor Chincha, lo que hacemos es un trabajo apegado a la ley y dentro de los controles judiciales. Estamos siempre sometidos a la ley y aquí lo que se está buscando es más bien retirarnos de nuestras funciones, porque se dice mucho respecto a nuestra participación. Pero hace rato los quieren sacar. Sí, es verdad, y nosotros estamos luchando por mantenernos dentro del caso y culminar con nuestras tareas. Es que ahí voy de nuevo. Por eso. Cuando ustedes han tenido, digamos, una pista en la cual poder desarrollar sus casos, etcétera, etcétera, es fundamental el apoyo de quien ejerce el cargo de fiscal de la Nación. Por supuesto. Y En este caso, ¿tienen o no el respaldo de la fiscal Concuerdo de la con Nación? usted. Yo he comunicado a la señora fiscal de la Nación. La señora fiscal de la Nación, por la tarde que me comuniqué con ella, tuve la receptividad de explicarle todas estas circunstancias. Lamentablemente, la señora fiscal de la Nación estaba fuera de la ciudad de Lima. Hemos concertado una reunión el día de mañana en donde ingresarán seguramente mayores detalles dentro de esta circunstancia. Y yo tengo la misma expectativa que usted, señor Chincha, porque es evidente que dentro del nivel de abuso y arbitrariedad que existe de la Autoridad Nacional de Control, nosotros finalmente dependemos de la señora fiscal de la Nación, porque el cargo de coordinador nacional depende en confianza de la señora fiscal de la Nación. Entonces, así que desde esa perspectiva, la reunión que tengamos el día de mañana, porque no ha sido posible reunirnos porque la señora fiscal de la Nación está fuera de Lima, pero debe logró tener hablar con esa ella. misma expectativa. ¿Logró hablar con ella? Sí, por supuesto. ¿Y qué le dijo? Es la misma expectativa que Rafael, mañana ¿qué ha nos pasado? vamos- No. Así es, sí, me ¿Sí? manifestó su extrañeza. Ah, ¿no sabía de esto? Sí, por supuesto que ella dijo no saber de esto. Efectivamente, ¿Usted le era creyó? absolutamente sorpresivo, no tengo por qué dudarlo. Ya. Y además, señor Chincha, porque además, reitero, yo tengo la misma expectativa que usted de que el día de mañana yo reciba el respaldo institucional que se justifica ante los casos que nosotros tenemos. ¿Y si no? Porque nosotros luchamos por ello. ¿Y si no? La señora fiscal de la Nación es quien tiene esa Por eso, si atribución. no le da el respaldo. No, pero bueno, eso es algo que yo no me represento, señor Chincha, porque comprenderá usted que yo no estoy en ese plano de dudas. Yo más bien tengo la convicción de que luego de esa reunión el respaldo institucional es el que se justifica porque yo soy un coordinador nacional y se entiende que tengo esa confianza predeterminada de parte que de le ella. pregunte, ¿no peca de iluso? No, porque aquí de lo que se trata es de la evidencia objetiva de lo que finalmente vaya a De resultar. acuerdo, de señor acuerdo. Chincha. Pero uno cuando va a tener una reunión tan importante como esa tiene dos escenarios. ¿Me da el respaldo? No me da el respaldo. El cargo de coordinador del equipo especial, como usted bien lo ha dicho, es un cargo de confianza avalado por la fiscal de la Nación. O sea, ¿usted cree que el fiscal nuevo que han traído de Ucayali se ha puenteado a la fiscal y no le ha informado, por lo menos, por si acaso, Vela se va 8 meses y 15 días, ¿ah? Mire, yo no tengo ninguna Porque es evidencia su para confianza, pensar ¿se da cuenta? lo contrario. Es de su confianza. Sí, pero en este caso, ese fiscal superior provisional depende exclusivamente de la Autoridad Nacional de Control, del señor Fernández Gerí.
Entonces, desde esa perspectiva, señor Chincha, yo no tengo por qué dudar hasta el momento de cuál es la circunstancia dentro de la cual me encuentro. O hay Es pugnas el recibir el apoyo Sí, institucional. hay pugnas de poderes también, ¿no? Usted y el señor Fernández Gerí, ¿cómo van las cosas, las Mire, relaciones? yo nunca he tenido ningún problema con el señor Pero él Fernández creo que Gerí. sí, ¿no? Mire, yo no lo sé, él ha salido a hacer algunas declaraciones Sí, pues, por públicas eso en digo. ese sentido. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio previo, ahora sí lo tengo, naturalmente, ¿Cuál? porque es el del abuso y de la arbitrariedad. Señor Chincha, permanentemente somos acosados. Imagínese la referencia que le he hecho. Ningún fiscal en el país es notificado con fiscales premunidos de sus medallas. Es más, a mí me parece hasta cierto punto no digno que un fiscal superior vaya llevando un documento que es parte del trabajo de otra persona, ¿no? Un mensajero. De un notificador, de un mensajero. Sin embargo, lo hacen, tal vez en una demostración del abuso de poder, pero doblegarse ante esa circunstancia es lo que no corresponde ¿Doblegarse dentro ante de esa quién? situación. Ahí está. Ante el abuso del poder. No, pero hay alguien, pues, sus investigados. Pero no solo ellos, señor Chincha. ¿Quién más? Claro, el señor Fernández Gerí es el líder de una estructura de la cual él debe saber qué cosa es lo que está sucediendo. Mire, en la semana pasada yo tuve que hacer uso de una licencia médica y estuvieron en mi oficina estos mismos señores, porque el señor fiscal superior recién el día de hoy es parte del trabajo de la oficina, pero otros llegaron a mi oficina de manera arbitraria y absurda a levantar un acta porque yo estaba de licencia médica, señor Chincha. Pedida previamente. Por supuesto, Está documentado. con oficio, documentado, y levantaron un acta. Entonces comprenderá que todas estas cosas no son fortuitas y forman parte de una conducta abusiva. Por eso es que nosotros le hemos pedido a la Junta Nacional de Justicia que nos investiguen ellos. Ciertamente usted lo que ha manifestado es una situación que es parte de las vicisitudes y del momento en el que se Pero vive la fiscal de la Nación situación. está enfrentada con la Bueno, Junta Nacional de Justicia. Mire usted. Pero más allá de ello, señor Chincha, yo protejo mis derechos como fiscal y por supuesto que lo que busco es permanecer dentro de las investigaciones, porque mucho se dice que nosotros tenemos vocación de tener una participación distinta a la estrictamente funcional. Nosotros estamos peleando por seguir con nuestros casos, señor Chincha, porque esas 15 acusaciones que ya han sido presentadas al Poder Judicial finalmente concluyan y se sepa la verdad de lo que sucedió en el grave caso de corrupción, lavado de dinero transnacional que fue el caso Lavajato. ¿El martes no es la audiencia de la señora Fujimori? El martes es la audiencia del señor Jorge Barata. Barata. En el caso ¿Y quién va a estar entonces? en el caso de la audiencia, del juicio oral del señor Ollanta Humala Tazo. Es en ese caso en donde se están presentando una serie de circunstancias ¿Quién va a ir? inéditas. ¿Quiénes van a ir? Tiene que ir el fiscal Juárez Atoche, que es quien nos representa, pero en mi caso recordará usted que yo soy un fiscal de apelaciones. Por eso es que estuve el día de ayer en la audiencia del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿No? Y esa actividad procesal que se da permanentemente dentro de los tribunales es la que corresponde también no solo al liderazgo de lo que representa esta situación, sino también a la voluntad del sistema de justicia de buscar la verdad, señor Chincha, porque de eso se trata. Se trata de que esclarezcamos qué sucedió en este grave caso. Y es precisamente este momento donde hay 15 acusaciones en donde se tiene que resolver esa situación jurídica. Y por eso es que no resulta tampoco particular el hecho de que se agrupen o se reagrupen también sectores interesados, cada uno con una propia agenda. ¿Esos sectores interesados han penetrado el Ministerio Público? Mire, evidentemente yo no puedo tampoco dejar de evaluar esa hipótesis como posible, porque de hecho nosotros estamos permanentemente acosados y eso redunda precisamente en decisiones como esta. Por ejemplo, señor Chincha, suspender en funciones 8 meses sin sueldo además, porque te privan ¿Sin hasta... sueldo? Por supuesto, te privan hasta de tus ingresos. Entonces, en ¿verdad? esa medida... ¿Verdad? En esa medida lo que buscan es más bien afectar de forma absoluta lo que es la dignidad también del ser humano, pero que ejerce una tarea que es parte del ejercicio de la función pública, que es ser fiscal. Porque nosotros vivimos de nuestro salario también, señor Chincha. Y como podrá usted ver de la sanción no solamente busca suspender en funciones, no solamente busca afectar las investigaciones, sino también lo que busca es afectar la vida de quien investiga. Y por eso es que somos también permanentemente acosados por campañas de difamación, en donde nosotros tenemos la necesidad también de salir y expresar en público que todas esas cosas que se dicen son falsas. Y tenemos que
opinar en muchas circunstancias de lo que es nuestra vida dentro de los tribunales. Y es parte de nuestra actividad. Porque a nadie le extraña, señor Chincha, cuando hay un abogado que representa los intereses de algún acusado o de algún investigado que exprese sus puntos de vista. Pero tiene que, por Ustedes son la otra parte, pues. porque nosotros somos la otra parte, efectivamente. Ajá. Ahora, yo creo que ya está cantado, ¿no? O sea, perdone, prefiero pensar mal y si acaso ocurre un milagro mañana, tener una sorpresa, digamos, ¿no? Me refiero a su futuro. Pero a mí me parece que ya la decisión está tomada, ¿no? Además, Mire, otra cosa. En el Ministerio Público, decisiones de tan alto nivel se toman sin que la fiscal sepa siquiera, sea notificada, avisada. La Autoridad Nacional de Control es una autoridad autónoma que se generó a través de una ley especial que buscaba en el nombramiento de una autoridad civil, porque reitero, no es parte de la carrera fiscal o judicial. Lo pregunto porque acaban de deshacer el caso Cuellos Blancos. Bueno, pero esas son decisiones el primo hermano del caso Lavajato. Mire, las decisiones que se dan dentro de la institución y su gobernabilidad son responsabilidad ¿Hay dentro de la testimonios gestión. del caso Lavajato que corresponden al caso Lavajuez? Sí, claro, por supuesto. ¿Están emparentados? Mire, todos los casos que merecen un equipo especial es porque son emblemáticos y porque la institución, dentro de una exigencia social, constituye un equipo de dedicación exclusiva, porque eso es lo que se justifica desde la demanda de un caso de gran complejidad y de enorme trascendencia. ¿Quién ha hecho esto? Mire, evidentemente yo... O sea, más allá de esto, ¿no? No, mire, Porque estos son, claro, digamos... pero nuevamente, ¿no? Estas cosas se hacen bajo la sombra, se hacen dentro de concertaciones que son ilegales, ¿no? Evidentemente, dentro de la responsabilidad de los casos, reitero, le he puesto bajo su conocimiento todos los casos que tienen dentro de mi responsabilidad un efecto y una consecuencia, ¿no? Pero mírelo, es grave lo que dice usted, porque habla de sombras y concertación ilegal, plasmadas en una resolución del Ministerio Público. Es que es la única justificación que puede hacer a partir del abuso y la arbitrariedad. Ojo, que es una cuestión sistemática, señor Chincha, porque le he revelado varios episodios. Antes, probablemente, dentro de las circunstancias, siempre la prudencia exigía de que uno no tenga que efectuar este tipo de declaraciones, pero basta del abuso. Y no van a afectar nuestra determinación, porque ante ese tipo de circunstancias que nosotros hemos transitado ya también con el señor Pedro Gonzalo Chávarri y con tantos otros que han buscado nuestra salida, nosotros vamos a responderles con la energía y con lo que corresponde al imperio de la ley. Y yo voy a hacer uso de todos los mecanismos que la ley prevé para combatir precisamente ese abuso y esa arbitrariedad. ¿Qué quiere decir todos? ¿Hasta dónde piensa llegar? Por todos, a los aspectos de carácter constitucional, si son el caso, a los aspectos de carácter judicial y supranacional. Por supuesto, ya lo hemos solicitado, señor Chincha. Comisión, dijo usted. Por supuesto, la Comisión Interamericana está al tanto de todos estos abusos. Es más, de hecho, le ha solicitado también información a la Autoridad Nacional de Control. Curiosamente, cada vez que la Comisión Interamericana solicitaba una información, llegaban los señores a notificar algún acto de impulso de las investigaciones que se reactivaron desde la llegada del señor Alejandro Toledo. Porque desde ese momento es que se han reactivado todas las investigaciones y donde sistemáticamente hemos sido materia de acoso y de abuso. Digamos, cuando yo le hago la pregunta de que si en el Ministerio Público no se mueve nada, si es que la fiscal de la Nación no lo sabe, usted acaba de hacer referencia a algunos incidentes y sí, lo que pasa es que en el Ministerio Público, sobre todo en la cúpula más poderosa, digamos, o que detenta el poder, que es temporal, el poder no es eterno, no toman a bien cuando alguien, un periodista, critica. No es una campaña de odio, no es una campaña sistemática, no, vayan a ver campañas por otro lado. Entonces, cuando uno critica, dicen, no. Entonces, en el Ministerio Público a mí no me quieren mucho, porque justamente no aceptan la crítica. Entonces, como tengo ese conocimiento, y usted lo sabe, entonces yo digo, esto yo creo que sí la fiscal lo sabía, porque si toman decisiones que le corresponden al órgano de prensa, ¿no? La fiscal está metida en eso ahí a través de operadores o trabajadores, evidentemente. A mí esto me huele mal, señor. Mire, yo no tengo ninguna evidencia para pensar. Usted, dentro de todas sus evaluaciones, evidentemente pueden tener conclusiones distintas a la mía. Yo trato de confiar institucionalmente, señor Chincha. Lo entiendo. Tengo una reunión pendiente con la señora fiscal de la Nación y mi expectativa es, por el contrario, distinta a la suya. Yo tengo la expectativa de que el día de mañana
la institución respalde el trabajo de los fiscales, no a lo que significa solamente la posición de un coordinador, porque finalmente de lo que se trata es de evaluar también las circunstancias de lo que merece una sanción de 8 meses y 15 días, incluso sin recibir un salario justo. Porque yo creo que la señora fiscal de la Nación, que seguramente va a enterarse de todas estas circunstancias, no podría de forma alguna avalar un abuso y una arbitrariedad. Así que yo confío, por el contrario, yo confío que el día de mañana vamos a salir fortalecidos con el respaldo institucional que corresponde. Ojalá. Y a partir de ello, es la única posibilidad que tengo en mente, señor Que además, a usted le llamó la atención lo del sin goce de haber, ¿no? Le llamó la atención. A mí me llamó mucho más la atención porque lo mismo hicieron con Zoraida Ábalos. Exactamente lo mismo. Fue sin goce de haber. Entonces, hay una similitud. La señora fiscal está peleada con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia enfrenta un proceso en el Congreso. Entonces, parece ser como si fuese usted el nuevo episodio de esta saga. Mire, ¿no? yo no puedo tampoco opinar sobre los casos de otras personas. La señora exfiscal de la Nación, bueno, ha tenido ella dentro del transcurso de sus problemas también un tratamiento que ella está defendiendo. Además, creo que dentro de lo que corresponde al ejercicio de su propio derecho. Como tal, yo no voy a generar una opinión en ese sentido, pero sí voy a concordar con usted, señor Chincha, de que en realidad estas sanciones que buscan dar la imagen de ser drásticos, lo que buscan en realidad es poner una bota en el cuello, es mostrar el abuso, es mostrar el dominio. Y en realidad nosotros, digo en general, porque hablo en representación también de los fiscales del equipo especial, no vamos a ceder ante ese abuso y vamos a mantener la misma determinación con la que hemos enfrentado dentro de todo este tiempo esas mismas campañas sistemáticas. Y finalmente, dentro del ejercicio de nuestros derechos, vamos a agotar todos los mecanismos que la ley prevé. Y vamos a hacer enérgicamente una voz de protesta dentro de lo que significa nuestra posición de pretender culminar con nuestro trabajo, señor Chincha. Porque en el fondo lo que se pretende, creo, me parece, usted dirá, pero es acabar con los casos, ¿no? Enterrar los casos, que no prospere siempre los juicios, esa ha sido ¿no? la pretensión de quienes ahora Por eso no es ninguna novedad. están dentro de la posición incluso de ser acusados. Entonces, claro, yo le digo, dentro de estas circunstancias, a mí me ocupa dos tipos de responsabilidad. Y es siempre confrontar el poder, señor Chincha. El hecho de tener investigado a la señora presidenta constitucional, la señora Dina Boluarte, al señor Vladimir Cerrón, y así como a ellos, a otras personas que han tenido esa misma responsabilidad de ser jefes de Estado, ministros de Estado, empresarios de muy alto perfil, funcionarios de muy alto perfil, y que de verdad que revela además lo que es el proceso político de nuestra vida republicana, pero nosotros, señor Chincha, lo que hacemos es investigar dentro del debido proceso a esos políticos que son expresidentes constitucionales. Y no es, por supuesto, nada de lo que uno se debe enorgullecer, sino lo que uno tiene que tratar es de poner en equilibrio el debido proceso con el derecho a la defensa, pero también la proscripción de la impunidad en estos graves casos. Usted acaba de mencionar algo que es muy delicado y tengo que preguntárselo. Ha mencionado usted a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República es la funcionaria más importante de la nación, tiene el poder, bueno, lo comparte con Otárola según la encuesta del poder, pero entonces una hipótesis también podría ser que desde el gobierno han dicho, le bajamos el dedo y la fiscal dijo, de acuerdo. Mire, yo no tengo tampoco una evidencia directa de ello, pero ciertamente dentro de mi nivel de apreciación de las circunstancias, yo no puedo desechar ninguna sospecha para decirle propiamente lo que no lo descarta, corresponde. digamos. No lo descarto, evidentemente, porque es parte también una intervención gubernamental dentro de la realidad. ¿No? Pero yo no tengo presión del gobierno. Claro, pero no tengo una evidencia directa claro. de ello, tampoco como para poder Pero decir lo contrario. puede darse el derecho de sospechar. Sí, por supuesto, porque en la medida de que eso es parte del ejercicio de las tareas, cada uno sabe deslindar en esa situación. Pero finalmente, señor Chincha, nosotros lo que hacemos como fiscales es siempre dar el debido proceso dentro de esta situación. Pero tampoco podemos ser ingenuos que investigamos a gente con mucho poder. Investigamos a personas que tienen además acceso a los mejores abogados del país. Y por eso no es inédito cuando uno ve, por ejemplo, a determinados abogados que presentan una opinión distinta a la nuestra, evidentemente, porque no vamos a pensar que a quienes enfrentamos en la litigación, que son incluso los mejores abogados del país, van a opinar pues favorablemente a lo que significaría esto. Pero en buena lid, señor Chincha, nosotros lo que siempre debemos tratar
de plantear y de poder establecer como una posibilidad es que las disputas de carácter judicial se resuelven en los tribunales. Y eso es lo que debe corresponder siempre. Lo que, claro, sus detractores o los críticos del acuerdo dicen es que usted y Domingo Pérez, que también está suspendido, ¿no? No. Él no, allá. No. Probablemente sea la próxima víctima. Bueno, el señor Pérez tiene también los procesos disciplinarios en la Autoridad Nacional de Control por falta grave y muy grave. Decía que se les acusa a ustedes, se les indica a ustedes de haber politizado la justicia. No, eso es falso, señor Chincha. Nosotros lo que siempre tratamos de establecer es que estamos sometidos a la vida de los tribunales en el Poder Judicial. Nosotros no podemos politizar porque estamos vinculados a la evidencia y al respeto por el debido proceso. Los fiscales no hacemos solamente lo que nos parece, sino que estamos supervigilados por un sistema de garantías judicial. El caso del acuerdo de colaboración eficaz al que usted hace referencia y que fue determinante para no solamente conocer la verdad, sino también para promover otros mecanismos asociados a la colaboración eficaz, ha sido aprobado por un juez, señor Chincha. No es que los fiscales hayamos concertado con una empresa fuera del marco de la ley, todo lo contrario. Nos hemos apegado estrictamente a la ley y por eso es que un juez en el control de legalidad correspondiente lo que hace es aprobar el acuerdo, de la misma manera que se han aprobado otros acuerdos, porque lo que se transmite, señor Chincha, con este tipo de circunstancias es debilidad del sistema. Comprenderá usted que con este tipo de mensajes los propios colaboradores eficaces deben estar pensando si finalmente llegar a acuerdos es el mecanismo de contribución con la Administración de Justicia y Arrepentimiento, porque ven que ni siquiera los propios fiscales con los que finalmente realizan los procedimientos legales tienen una garantía de permanecer en sus cargos, porque puede suceder que en decisiones como la que arbitrariamente estamos comentando, finalmente uno igual sea suspendido en sus funciones y eso tenga que determinar incluso la salida. ¿A qué hora se reúne con la fiscal? Bueno, todavía eso es materia de coordinación, pero debe ser por la mañana. La señora fiscal de la Nación tiene que retornar de provincia. ¿Sí le ha confirmado que mañana sí, usted claro, y ella se nosotros reúnen? tenemos una reunión, así es. Bueno. Ahora, hemos tenido ya una conversación previa, ¿no? Donde ella le dijo que no sabe nada. Donde, por supuesto, la señora Sorprendida. fiscal no solamente ha sido categórica en ese sentido, sino que ha mostrado a través de la conversación su solidaridad conmigo. Entonces yo espero que la conversación del día de mañana, sin por supuesto yo no puedo revelar ¿Usted detalles. espera que esta suspensión se levante? La señora fiscal de la Nación no tiene una relación con la suspensión funcionalmente, señor Chincha, porque esto es parte de la Autoridad Nacional de Control. Pero ¿dónde ciertamente despacha el señor? Si el señor va con su chapa del Ministerio Público, va y le toca la puerta a usted. Sí, claro, porque en términos logísticos depende del presupuesto del Ministerio Público. Claro, bueno, hay una serie de interacciones. Indirecta. Hay una serie de interacciones que se dan, pero dentro de un nivel de autonomía. Por eso le digo que yo lo que espero y confío es que el día de mañana más bien seamos fortalecidos por lo que significa el apoyo institucional como corresponde. El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lavajato, en suspensión, pero todavía hay una apelación ahí que está en curso. Le agradezco mucho. Le agradezco a usted, señor Chincha. Bueno, ha sido importante conocer esto que a simple vista o a todas luces parece ser un nuevo escenario, un nuevo flanco de ensombrecer, ¿no? Poner contra la pared una investigación compleja, ¿no? Que ha tenido un montón de tropiezos. Brasil, el propio sistema de abogados de los investigados ha presentado múltiples apelaciones, control de acusaciones, en fin. Pero ha dicho esta noche algo importante el fiscal Vela, que hay 15 acusaciones que están pendientes de salir. Lo que se espera, ¿no? Y ojalá eso, digamos, me desmienta públicamente, ojalá, es que la fiscal de la Nación actúe en rigor y, en buena cuenta, deje que el equipo continúe, no por ser el equipo del señor Vela. Cualquier equipo que tiene un liderazgo y que lleva tiempo haciendo tal o cual cosa, sobre todo casos tan importantes y sensibles como este, debe ser respaldado, a menos que haya cometido una falta grave. Pero acá yo he visto una declaración al paso saliendo del señor, saliendo del juzgado. 3 micros, 4 micros ahí. Permítame decir algo adicional, Sí, señor Chincha. brevemente, por favor. Porque también que creo que es importante que se sepa de que estas declaraciones son con el conocimiento de la señora fiscal de la Nación
quien ha también respaldado de que yo pueda actual salir a fiscal? defenderme, del actual fiscal de la Nación en la conversación que yo Ah, tuve. mire usted. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque tal vez el estar con usted en este set de televisión pueda sorpresivamente merecer que tal vez la autoridad de control mañana amanezca con otro tipo de investigación y una nueva decisión al respecto. No le por tanto, deseo eso, pero por tanto le bueno. digo públicamente de que esta entrevista y cualquier otra que dé viene con el respaldo y el conocimiento de la señora fiscal de la Nación. Gracias, doctor Vela. Gracias a usted, Sí, señor Chincha. Buenas noches, gracias. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del fiscal Rafael Vela? ¿Crees que tomen medidas en su contra por dar estas declaraciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.